Dios sabe lo que me cuesta estar aquí a veces compartiendo. Si yo miraba hace unos años atrás, jamás me hubiese visto parado conversando. Algo con lo que he luchado ha sido con el miedo escénico. Y ha sido algo en la cual no me ha dejado avanzar en mi vida. Y aún así todavía tengo ciertos miedos todavía en algunas cosas. Pero siempre me he descalificado, he dicho, yo no soy una persona cualificada para esto, ¿no? Pero cuando Dios llega a tu vida te dice, no, yo sí, yo te veo como mi hijo y estás cualificado para lo que yo quiero. Y claro, y pensando en esto decía, Señor, quiero conocer tu propósito, quiero conocer lo que tú tienes para mí. A veces es complicado, ¿no? Y pensamos que cuando llegamos a los pies de Cristo todo va a ir bien. Y una mala noticia, no todo va a ir bien, al contrario. Cuando no conocemos a Dios creemos que todo está bien y tal vez no nos pasan cosas. Pero cuando conocemos a Dios vienen a veces dificultades en las cuales a veces no sé si te ha pasado, pero yo he dicho, mejor no hubiese conocido a Dios. Yo lo he dicho, mejor no te hubiese conocido, ¿no? Y en los momentos en los que a veces dudas o en los momentos en el cual los amigos te dicen, oye, vamos a hacer tal cosa y tú dices, sé que está mal, pero me encantaría, ¿no? Y me ha pasado muchísimas veces en las cuales he tomado decisiones en mi vida en las que hoy por hoy ciertos amigos ya no están en mi círculo de amigos, ¿no? Tal vez por yo decirle, oye, ahora soy creyente, veo las cosas de una manera diferente. Tal vez ya no necesito tirarme toda la noche y emborracharme para ser uno más del grupo, ¿no? Sino que ahora, oye, respétame, puedo estar hasta cierta hora porque es lo que quiero y hay cosas más importantes, ¿verdad? Y, y cuando para yo dar este mensaje que es el solo un poco de fe, siempre me preguntaba, siempre escuchaba a los predicadores, ¿no? A veces escuchaba la vida de Job. Yo la verdad que nunca lo había leído. Lo escuché por ahí encima, pero nunca había leído ni nada la historia de Job. Pero hace 19 años que Dios llegó a mi vida. Con más o menos 12 13 años cuando Dios llega a mi vida, yo creí que todo estaba bien. Yo creí que la forma en la que estaba viviendo, era un chico rebelde dentro de lo que cabe, eh, la vida me estaba enseñando cómo debo de llevar mi vida, ¿no? Y empecé a tener resentimientos, como lo dije en su momento, como hacia mis padres, porque anhelaba tener una familia, papá, mamá juntos, pero no, por cosas de la vida no fue así. Pero también doy gracias a Dios porque dentro de lo que cabe ellos se llevan muy bien, son como amigos, ¿no? Y eso me encanta. Pero cuando yo llego a los pies de Cristo, con 12 años, 13 años, Dios me cambia la vida, me muestra que la vida en la que yo estaba pensando no era la correcta. Yo quería ser como ciertas personas a lo cual me reflejaban todos los días en mi vida. Y decía, yo quiero ser como ellos. Pero Dios me mostró que no tenía que ser como ellos, sino que tenía que ser como Él. Tenía que ser un seguidor de Él. Y cuando Dios llega a mi vida, aquel día cuando yo tengo un encuentro con Dios, Dios me transforma, me cambia el corazón, me pone un nuevo amor hacia mis padres, sin ya señalarlos, sin culparlos porque nunca me llevaron al parque y anhelaba que ambos yo qué sé, me columpiaran, que me tiraran del sub y baja, jamás. O por lo menos yo no lo recuerdo. Y sí lo veía en otras personas. Y Dios me mostró que tenía resentimiento dentro de mi corazón. Dios mostró que dentro de mí habían todos esos resentimientos y que yo no podía seguir adelante culpándolos a ellos, ¿verdad? Mi padre haciendo su vida, mi madre haciendo su vida. Y a veces me avergonzaba de que ellos fueran mi padre y las personas con las que yo me rodeaba decía ellos son mis padres porque son en el ámbito en el que yo estaba eran gente admiradas. Yo decía, yo quiero ser como ellos. Pero Dios me dijo, no, no tienes que ser como ellos. Te voy a mostrar una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar y de amar. Y empecé a tener un encuentro con Él. Por eso doy gracias a Dios que con 12 13 años Él llegara a mi vida. Tal vez hay algunas personas que me decían, pero con 12 13 años, ¿qué es lo que Dios te puede cambiar? No creo que la vida te haya golpeado tanto. Pero con 12 13 años ya tenía muchos miedos dentro de mí.
Y con esos miedos he luchado hasta grande. Pero qué bueno es Dios que cuando Él llega, te muestra que si tú te agarras a su mano, Él nunca te va a soltar. Nosotros nos podemos soltar, pero Él nunca te quiere soltar. Y cuando yo me he alejado de la iglesia 3 veces. Me he ido, he vuelto, y siempre Él ha estado con los brazos abiertos, todo el tiempo esperándome. Y nunca he entendido el amor tan grande que Él ha tenido conmigo. La última vez que regresé a casa, yo llegué, pues venía lógicamente, de hacer lo que quería por ahí, de, de gastarme mis ahorros que tenía, me lo malgasté, y yo dije, estoy cansado, nada de esto me llena, entonces dije, ¿a dónde voy, no? ¿A dónde voy? Y volví a la casa del Padre, y me di cuenta que él estuvo esperando todo el tiempo por mí, nunca se cansó de esperarme. Él dijo, no importa que te hayas portado tan mal, no importa cuántas veces te hayas emborrachado sin que tu familia lo sepa, no importa cuántas veces me hayas ocultado de que eres creyente y cuando te lo hayan preguntado hayas dicho, bueno, sí creo, pero hasta ahí, ¿no? No importa, yo te sigo esperando, te sigo amando como el primer día. Y, y me encanta la historia de Job. Job pasa una secuencia de pruebas, pero Job era un hombre intachable. Ahora lo vamos a ver, pero Job era un hombre intachable que tú dices, wow, ¿por qué le pasan estas cosas? En Job 1:6 dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. Quedaros con eso, con el acusador. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he recorrido la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Como Satanás es tan obediente, ¿no? Vino a lastimar a Job. Un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Pero mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Pero no había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos y hijas estaban festejando en la casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestidura en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró al suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, esto, yo no sé tú, pero si a ti te quitan todo lo que posees, creo que los hijos que son lo más importante para los padres, y Job dice, Señor, tú me lo has dado, tú me lo has quitado. Esto no es fácil.
aceptar que lo has perdido y alabar a Dios como hizo Pablo y Silas. Tal vez no lo entendían, pero le alabaron a Dios, ¿verdad? Yo no sé qué, yo sé que a veces como cristianos hablamos y decimos, confía en Dios que todo va a estar bien. Dios tiene el control de tu vida. Eso es muy fácil decirlo. Pero cuando te llegan las situaciones, aplícalo a tu vida. A ver si dices, bueno, voy a seguir confiando en Dios, ¿no? A mí me ha pasado y que por esa palabra lo he dicho millones de veces. Pero cuando ha llegado las situaciones me he ido de casa. Cuando me he decepcionado de Dios porque Dios no ha contestado mis oraciones, me he ido de casa. Ese fue el primer motivo por el que me fui de casa. Porque quedé decepcionado, porque Dios no contestó una oración. Porque creí que por yo estar haciendo todo bien, Dios tenía que darme todo lo que yo quería. Y Dios no te da todo lo que quieres, te da todo lo que necesitas. Y Dios te quita cosas. Y a veces cuando te quitas cosas, duele, ¿no? Y cuando duele es porque te están podando para que salga un fruto nuevo. Y yo hace mucho tiempo cuando conocí a Tami, cuando empezamos a salir, Tami y yo somos de diferentes caracteres, ¿no? Tami es, a veces somos iguales, pero a veces somos tan diferentes, ¿no? Y cuando ha pasado el tiempo, después de 7 años o 6 años más o menos que llevábamos juntos, empezamos a congregarnos. Dios respondió también a una oración que fue a lo que yo no tenía fe, o tenía muy poquita fe, decía que no creo que Dios pueda hacer algo, ¿no? Yo había visto muchos milagros, he visto milagros en otras personas, y es fácil enamorarte de los milagros ajenos, ¿no? Y yo decía, no creo que, Tamara es que es duro, de decirle que crea en Dios. Tamara me decía, bueno, tú con tus cosas religiosas, pero a mí no me enredes con esas cosas, ¿verdad? Me decía, es más, yo me río cuando pasan esas cosas, cuando hablan lenguas, yo me río de esas cosas. Y ahora la ves, ella habla más lengua que yo. Y cuando empezamos a salir, una líder que tenía en aquel entonces me dijo, Ángel, si no tienes tanta fe, yo tengo más fe que tú. Me dijo, vamos a orar. Con esa poquita fe que tú tienes, verás que el Señor hace algo. Oramos aquel día y Dios contestó aquella oración. Por eso hoy aquí mi esposa también ama al Señor. Pero cuando empezamos a caminar de la mano de Dios, 6 años en un proceso, los pastores, ¿no? Los pastores nos recomendaban, chicos, poneros en orden. Lleváis 6 años ya, poneros en orden con el Señor. Y yo decía, pero tampoco lo estamos haciendo tan mal. Y me decía, tú sabes que, y mi mamá me decía, sabes que lo estás haciendo mal. Y yo siempre no le he tenido miedo al casamiento. Creo que le tenía más miedo a ella que al casamiento. Le tenía más miedo a que decir, si en 6 años no ha cambiado en algunas cosas, ¿por qué después del casamiento va a cambiar? Y cada vez que yo esperaba un cambio año tras año, en ciertos puntos, no llegaba ese cambio. Y yo decía, si Tamara cambia en esto, pues voy a dar el paso, ¿no? Le voy a pedir que se case conmigo. Pero eso nunca pasaba. Y los pastores, chicos, poneros en orden. Chicos, poneros en orden. Luego empezaron a decirnos, chicos, el día que os caséis, Dios va a traer bendición sobre su vida, sobre su hogar. Dios tiene grandes cosas para ustedes. Yo decía, sí, tiene grandes cosas, pero no la cambia todavía. Y tal vez el que tenía que cambiar era yo. Yo también tenía que cambiar seguramente muchísimas cosas y aún seguimos cambiando. Y cuando nos invitan a una boda, mi primera boda a la que he ido es a la de José y Diana. Es la primera boda a la que yo he ido en mi vida. También sí había ido a otras bodas, pero yo no he ido, nunca había ido a ninguna boda, ni cristiana ni nada. Cuando vamos a la boda de José y Diana, ellos se estaban casando guapísimos. Ellos pasaban y decían, ¿así me voy a casar? Y yo decía, claro, yo quiero casarme, pero es que no veo el cambio todavía.
después de que pasó la ceremonia, ya no estamos en la mesa comiendo. Yo estaba hablando con Dios en ese rato. Y le decía, Dios, es que el Espíritu Santo me decía, ha llegado el momento. Y claro, yo decía, pero que yo quiero ver un cambio. Y empecé, mientras todos estaban disfrutando del banquete, lo que había allí, yo, algo, yo entró una convicción dentro de mí. Y digo, ya está, le tengo que decir que nos casamos. Y le digo, mami, vamos a ponerle fecha. Y Tamara, no sé si se acuerda, pero dice, ¿en serio, Ángel? Digo, sí, vamos a ponerle fecha. Tal mes nos casamos, para este mes. Y ese día lloramos, y ese día fuimos a los pastores y dijimos, tal fecha nos casamos. Y digo, que no sé qué, que se van a casar, que no sé cuánto. Al final no nos casamos esa fecha. Pero ya yo había decidido casarme, ¿no? Luego cuando ya nos hemos casado, cuando nos hemos casado, es verdad que cuando los pastores decían, Dios va a traer bendición sobre su vida. Y es verdad, Dios ha traído mucha bendición. O sea, lo que Dios está haciendo en nosotros y cómo hemos crecido espiritualmente no tiene nada que ver a cómo éramos antes. Antes nosotros nos sentíamos muy, pero muy sucios. Aún haciendo las cosas de Dios, sabíamos que no estábamos en orden y nos sentíamos súper, súper sucios delante de Dios. Y aún así Dios nos amó, pero siempre nos decía, ¿por qué estás retrasando lo que sabes que va a pasar? Y cuando nos hemos casado, en los puntos en los que yo esperaba, también ha cambiado. No cambió ni en un año, cambió en meses. Y yo he cambiado en los puntos que yo necesitaba cambiar, he cambiado. Porque nos hemos dejado forjar por Dios. Nuestro carácter ha cambiado, ¿no? Cuando ella se pone de una forma, ya no me pongo como antes. Y como yo me pongo ahora, ella no se pone como antes. Y ahora no sabemos pedir perdón constantemente. Constantemente estamos, amor, lo siento. Amor, ¿podemos hablar? Vamos, venga, siéntate aquí, vamos a hablar, que no sé qué. O a veces le digo, también necesito unos 5 minutos. Ahora hablamos. Antes me iba al sofá y decía, bueno, hay que se quede, ¿no? Y era como, bueno, el que se quiere morir de frío en el sofá es él, no yo. Y ahora ya viene, me dice, amor, lo siento, me he equivocado. O yo también voy y le digo, amor, lo siento, me he equivocado, no tenía que haberte dicho esto. Lo siento. ¿Pero por qué? Porque hay otra persona que nos está dirigiendo constantemente y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que te lleva a pedir perdón constantemente, ¿verdad? El que te llena de fe constantemente. Cuando tú piensas que nada va a cambiar, Dios tiene una llamita ahí encendida que dice, mientras esa llama siga encendida, tu fe va a seguir creciendo cuando veas los cambios, cuando dejas que pase todo en mis manos, ¿verdad? A veces queremos nosotros cambiarlo. Nosotros queremos cambiar a las personas, pero no somos Dios para cambiar a las personas. Es el Espíritu Santo quien trae convicción al corazón, trae convicción de pecado, convicción de que tiene que cambiar en ciertas áreas de su vida, y es Él el que los trae al arrepentimiento. Pero a veces nosotros somos tan tercos y queremos traerlo a las personas. Queremos traer aquello que amamos a los pies de Cristo, y tal vez Dios esté diciéndote, pero primero tienes que cambiar tú. Primero eres tú. ¿Por qué pides por otro y no pides por ti primero? ¿Verdad? A mí me ha pasado. Dios diciéndome, cambia tú. ¿Por qué quieres cambiar a Tami? Yo le cambiaré a mi tiempo. No era en mi tiempo. Y tú lo quieres cambiar antes. ¿Verdad? Job, después de haber pasado todo eso que ha pasado, en Job 9:10 dice, su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso es lo que intenta el acusador, que maldigas a Dios o que te vayas de casa todo el tiempo. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Tener el corazón de Job, eso no lo tiene cualquiera. Yo no conozco a cristianos así constantemente que se parezca a Job, ¿verdad? Pero eso es alguien que se deja moldear por Dios, por el Espíritu Santo, que a pesar de sus circunstancias, sabe que su vida le pertenece a Dios, que todo lo mueve, que nada se mueve si Dios no lo permite. Ahora vamos a dejar un segundo a Job al lado y vamos a pasar a Pedro.
Jesús estaba en su año de popularidad, en el año en el que venía de sanar enfermos, había, había hecho muchos milagros, había con los peces y los panes. Todo el mundo conoce esa historia, ¿verdad? De cómo Jesús multiplica los peces y los panes para alimentar a más de 5,000 personas. Y empieza a elegir estaba con sus discípulos, con Pedro, bueno, con los discípulos que él andaba. Y yo pensaba en esto y digo, a veces solo nos acostumbramos con andar con Jesús, pero no experimentamos lo que Él quiere que experimentemos. Había una secuencia aquí donde ellos muchas veces dudaban y decían, Señor, pero ¿cómo vamos a alimentar? Y Jesús, ¿pero acaso no has visto? Les decía, acabamos de alimentar y aún siguen dudando, ¿no? Y a veces nos pasa como cristianos. Ya conocemos a Dios, hemos visto el milagro en otra persona, hemos orado tal vez por alguien que suceda un milagro y ha sucedido. Pero cuando viene el milagro que tú quieres que suceda en ti y no pasa, ¿qué es lo que pasa? Que empiezas a perder la fe. Tal vez, ¿por qué? Porque demora 1 año en llegar, 2 años, 3 años, o el tiempo que sea necesario. Pero de todo ellos, el que a mí me encanta es Pedro. Cabezota, con un carácter súper impulsivo, como algunos que conozco por aquí. Y a mí me encanta, yo quisiera saber como Pedro, no por su carácter impulsivo, sino porque era un atrevido. Él era un atrevido, Pedro era un atrevido. Dice, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago. Mientras él enviaba a la gente a casa, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento, y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¿Sí? Cuando los discípulos los vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, es un fantasma. O sea, aquellos con los que había caminado no lo reconocieron. Pasaron mucho tiempo con Jesús y dijeron, es un fantasma. No lo reconocieron, no supieron reconocerlo. Estaban en duda a ver si era Jesús, pero ellos dijeron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, atrevido. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Eso es un atrevido. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Aquí a Pedro le pusieron el sobrenombre de hombre de poca fe. Jesús le dijo, hombre de poca fe, porque has dudado. Pero antes de ese suceso, cuando ellos estaban adentro en la barca, las olas empezaron a golpearlos. Las olas era tan fuerte la marea que había que empezó a golpear su barca y del miedo que ellos tenían no sabía lo que iba a pasar con su vida. Cuando empieza a haber un miedo dentro de tu vida es porque no estás seguro en Cristo. Ellos sabían lo que tenía que pasar y ellos se pensaban que tal vez iban a morir en ese instante y se estaban olvidando de todo lo que tenía que pasar. No habían reconocido a Jesús cuando se le apareció en el agua caminando. Y ellos constantemente, cada ola que los golpeaba, que los azotaba, se asustaban. Tal vez pensando que su vida se iba a acabar. Pero cuando Jesús aparece, por eso digo que cuando el amado aparece algo tiene que pasar. Pero así atrevido como Pedro que le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Pedro empezó a caminar. Él experimentó lo que ninguno experimentó, ¿verdad? A Pedro le pusieron hombre de poca fe, yo le hubiese puesto a los otros hombres sin fe, porque ninguno de ellos se atrevió a lo que hizo Pedro, a caminar sobre el agua. Y no pasa nada que te caigas, pero por lo menos probaste, intentaste. Y si tú intentas en Jesús, Jesús nunca te va a soltar. Y tal vez Pedro
porque se vale que tú empieces a caminar. Y si mira, Pedro levantó su mirada y empezó a ver las olas. Y empezó a ver a las olas más que a Jesús. Empezó a ver más el problema que a Jesús. Empezó a ver qué tan grandes eran las olas o lo que le azotaba, que apartó su mirada de Jesús. Y por eso fue la causa que él se empezó a ahogar. Empezó a hundirse. Pero esta parte me encanta porque Pedro nunca dijo, amigos, ayúdenme. No dijo, Pablo, ayúdame. No dijo, Juan, ayúdame. Dijo, Señor, ayúdame. Levantó un clamor y dijo, Señor, ayúdame. Y el Señor extendió su mano y lo sacó. Es maravilloso cuando tú le dices, Señor, ayúdame, y que el Señor venga y te extienda la mano y te coja. Porque en ese momento él pudo haber recurrido a ellos, pero no recurrió a ellos, recurrió a Dios. Aquel fantasma que ellos habían visto, y él dijo, pues imagino, no sé si es un fantasma, pero creo en ti. Y él dijo, Jesús, ayúdame, Señor, ayúdame. Y el Señor le ayudó. Él experimentó lo que ninguno de ellos experimentó. Yo me imagino en el cielo, si hay olas en el cielo, si hay playa, él es el único que está caminando ahora mismo. Los otros, por no ser atrevidos, están ahí caminando en tierra. Y así es. Hoy vengo a decirte de parte de Dios que no pierdas la fe. Si tu fe es tan pequeña, como decía mi madre, como un grano de mostaza, eso es lo que vale. Porque en el camino tu fe se va a agrandar. Si la llama de eso que está dentro de tu corazón es tan pequeño, pero si tú confías en Dios, un día ya no estará así. Pero mientras existe esa llama, esa pequeña fe, solo un poco de fe es suficiente. Eso es lo que tenía Pedro, solo tenía un poco de fe y por eso empezó a experimentar. Porque si tú tienes un poco de fe, lo sobrenatural tiene que bajar a lo natural. Lo sobrenatural se activa con un solo poco de fe. Con un poquito de fe, lo sobrenatural de Dios se tiene que activar en tu vida. Y los demás tienen que ver la gloria de Dios. Si tienes solo un poco de fe, verán la gloria de Dios.